Bueno, muy buenas tardes para todos. En estos momentos doy inicio a la grabación de la clase. Eh, bueno, de antemano quiero comentarles que en el día de hoy vamos a tratar de terminar en los primeros 30, bueno, hasta las 6:30, el contenido de las macros que habíamos dejado hasta el día de ayer. Y eh, justamente a las 6:30 se estará conectando el profe Rodrigo Trujillo, quien es el coordinador de Tecnisistemas, y una representante de la caja de compensación de Compensar, en las cuales pues van a quedar con ustedes desde las 6:30, aproximadamente unos minutos van a estar con ustedes mientras pues dialogan, conversan, y esperamos pues a que me den a mí, yo me saldría de la reunión y esperaríamos hasta que pues, me indiquen nuevamente para reingresar y para terminar pues con el tema como tal oficial del día de hoy, que es combinación de correspondencia, que pues es un tema bastante cortico, pero pues es lo que está pronosticado para el día de hoy. De antemano, pues para comentarles que por favor se coloquen al día con las actividades del curso, teniendo en cuenta que mañana es la finalización del curso. Entonces, nuevamente, por favor, colocarse al día con las actividades para hacer su respectiva revisión. Eh, Repito, para las dos personas que acabaron de ingresar, terminamos el tema de la clase de ayer. Vamos a vamos a ver si alcanzamos a dar un poquito de inicio al tema de hoy. Sobre las 6:30 se conecta el profe Rodrigo Trujillo, que es el profe con el cual pues dimos la bienvenida del curso, y una representante de la caja de compensación de Compensar, para que se queden con ustedes en un pequeño espacio y luego retomaremos la clase. En ese momento se suspende la grabación, se retoma una vez ingrese con la continuación de la clase. Pues de antemano ya habilité, me refiero coloqué los videos respectivos del día de ayer. Sobre las actividades pendientes, pues ya las habilité para que las puedan ir subiendo. La actividad por ahí es de un formulario. La actividad de la clase 22 es la de las funciones de base de datos. La actividad del día 23 es un formulario que es cortico. Y pues la actividad del día 24, como tal, que es la creación de una macro, pues si no la pueden entregar hoy, me la pueden entregar mañana, no hay ningún inconveniente, pero pues al menos las otras dos actividades sí. La última actividad del presente día va a ser sobre un tema de combinación de correspondencia, y mañana los invito a que por favor todos, si acceden desde el teléfono, descarguen una aplicación que se llama Kahoot, o si no, pues lo pueden hacer a través del mismo computador, para que porfa todos lo descarguen para mañana, o utilicemos a través del computador la herramienta de Kahoot. Pues como veo que entiendo que hay algunos que utilizan el teléfono para ver las clases, entonces pueden hacerlo descargando la aplicación para mañana. Entonces, dando esa introducción, vamos aquí a finalizar la temática del día de ayer rápidamente, en el cual en el día de ayer estábamos viendo, bueno, unos temas de macros. Lo que nos falta es algo pues muy cortico. Nosotros habíamos quedado ayer sobre la explicación de los procedimientos y de las funciones. Y por acá en la hoja que se llama línea de código, lo que les tengo para ustedes es quizás los códigos que mayor pues uso tienen dentro de Visual Basic for Applications. Estos códigos son, por ejemplo, el de trasladarse a una celda, en donde tenemos, por ejemplo, la instrucción range A1, entendiéndose range A1 como ubicarse en el rango o celda número A1 y seleccionarla. Básicamente va a tener esta instrucción de selección acá. Si queremos escribir algo dentro de esa celda, podemos decirle que en la celda activa, ¿cuál es la celda activa? Pues la que se seleccionó.
se le va a colocar dentro de ella la palabra Ramón. Entonces, con estas dos instrucciones podemos crear una pequeña macro que nos haga, por ejemplo, la inserción de la palabra Ramón dentro de la celda A1. Esto pues básicamente sería yéndonos a programador, en ver código y irnos a los respectivos módulos donde estaban nuestras macros y definir una nueva macro. Permítanme borro esto porque es lo que deseo mostrarles de hecho. Permitirme hacer una pequeña macro que me diga, por ejemplo, que se llame inserción. Entonces le digo que va a ser un subprocedimiento o una subrutina que se va a llamar inserción, en la cual yo le voy a decir que en el rango de A1 se seleccione y dentro de la hoja que está, perdón, dentro de la celda que se activa, ¿cuál es la celda que se activa? La de la selección. Dentro de esa celda que se activa, coloque la palabra Ramón. Yo puedo guardar esta información de acá de la macro y me dirijo hacia donde está la grabadora de macros, perdón, donde están las macros, y ahí me aparece pues la macro de inserción y la ejecuto. Esta ejecución me inserta ahí pues la palabra Ramón dentro de la celda A1. Estos códigos que se encuentran acá, los siguientes, son códigos para, por ejemplo, indicarle que quiero colocar una negrita. Para ello utilizo la instrucción selection.font, o en otras palabras, en la selección la fuente va a ser negrita. ¿En cuál selección? Puede ser, pues básicamente va a ser la celda que se encuentre seleccionada. Le digo true como instrucción de que en verdadero se va a activar en negrita, en false se va a desmarcar la negrita. Lo mismo para el caso de selection.font italic, en donde true va a representar la activación de la cursiva y false va a representar la desactivación de la cursiva. Con el caso de subrayado, esperaríamos que siguiera la misma dinámica que está acá, que es selection.font.underline, en donde esperaríamos un true y un false. Pero aquí nos aparece una instrucción que dice XL underline style single. ¿Por qué aparece XL? Y más que todo, ¿para qué aparecen estas opciones de XL? Cuando dentro de nuestras opciones tenemos más de una opción, miremos que en negrita y en cursiva solamente tenemos un estilo de negrita y un estilo de cursiva, mientras que en el subrayado tenemos dos estilos. Entonces, cuando le digo selection.font underline y le digo XL, quiere decir que esa instrucción de ahí tiene más de un método que se puede aplicar. Entonces aquí dice que el estilo del subrayado, si bien single es más como solo, como soltero, bueno, etc., lo que quiere decir acá es que va a colocar el estilo simple, básicamente. Ahora, en centrado de texto, por ejemplo, tenemos una declaración with que nos está diciendo que en donde esté seleccionado se vaya a utilizar, en este caso, si la selección es horizontal, si la alineación es en horizontal, es decir, es justamente así, me está diciendo XL Center. ¿Por qué XL? Porque la alineación tiene no solamente el center, sino tiene el left y tiene el right, que básicamente son para alineaciones a la izquierda y alineaciones a la derecha. Por aquí esto creo que se me repitió, que es traslado, escribir, letra negrita. Subrayado también se me repitió. Y tenemos las instrucciones, por ejemplo, de copiar.
selection copy, la copia se va a hacer sobre la celda que se seleccione o sobre el rango de celdas que se seleccione. Un pegar, que es un active ship, que es decir, que en la hoja que esté activada se va a hacer el pegado específicamente pues en los rangos que uno haya dado la selección. Cortar, inserción de fila e inserción de eliminación de fila. Estos quizás son los códigos más utilizados al nivel pues, de macros. Con estos de acá incluso podemos combinar para hacer macros pues muy sencillas. Yo sé que la pregunta puede ser, bueno, ¿para qué saberme yo estos códigos si en lugar de hacer a través de la grabadora de macros o a través del código un centrado, por qué no lo hago yo como tal, pues de manera directa, sin requerirme este código? Pues creo que la explicación más sencilla de esto se encuentra en la siguiente hoja. En esta hoja de acá tenemos las siguientes instrucciones, que es convertir de minúscula a mayúscula, si es de minúscula a mayúscula, y tenemos convertir letra inicial de cada palabra en mayúscula y convertir de minúscula, y acá sería convertir de mayúscula en minúscula. Entonces yo les pregunto, ¿cuál era la función que me convertía a mí de minúscula o los valores en minúscula a mayúscula? Igual mayús. Igual mayús. Y miren que acá no está definida como una función, porque nosotros ya vimos que para que fuera una función sería function. Está definido como un subproceso. Resulta que para yo utilizar function, para yo utilizar la función mayúscula, yo tengo que decirle, como me dijeron, igual mayús, y tengo que ingresarle un texto determinado para que a mí me establezca dicho texto en mayúscula. Pero si yo no quiero hacer la selección del texto, sino yo ya sé, por ejemplo, que lo que encuentre, por ejemplo, siempre en determinadas celdas, como por ejemplo llámese la celda 14, 15, 16 y 17, si yo encuentro siempre que esa información la voy a transformar en una mayúscula, en lugar de hacer igual mayús, seleccionar esto, creo una pequeña macro en la cual yo le diga que, por ejemplo, copio esta macro de acá, programador, ver código, e inserto la macro por acá. Inserto esta macro de minúscula a mayúscula y le digo guardar. Eso me crea a mí una macro en la cual yo puedo decir, por ejemplo, bueno, aquí tengo hola, ¿cómo están? Y en lugar de yo irme a decir igual, mayús, selecciono este texto y le doy enter, pues simplemente me ubico sobre dicha selección, le digo macros, ejecute la macro de texto mayúscula y me lo cambia inmediatamente a mayúscula. O sea, en lugar de ponerme a abrir una función, yo puedo crear la subrutina para que me ubique sobre cierta celda y aplique la macro. Entonces, digamos que para evitar hacer funciones, para evitar hacer ese proceso de funciones, y si yo sé que es un procedimiento que ejecuto siempre, pues creo una macro, simplemente me paro sobre una selección y lo ejecuto. Digamos que para eso en general, pues se utilizaría el tema de crear los códigos manualmente. Pregunto, ¿me escuchan bien? Porque veo que se bajó la intensidad de la señal del internet. Eso se escucha bien hasta ahora. Listo. Ok. Entonces, por acá pues nos quedaron otras macros. Miren que esta macro dice colocar letra inicial de cada palabra en mayúscula. ¿A qué le suena esa función? De las que vimos por ahí de texto, ¿a qué función le suena la de colocar la letra inicial de cada palabra en mayúscula? ¿Recuerdan esa función?
Nombre propio. Nombre propio, non propio. Y la convertir mayúscula a minúscula, texto en minúscula. Todas estas van a ser lo mismo que nuestras funciones, pero la diferencia es que yo le estoy diciendo que las voy a aplicar siempre y cuando me ubique en un rango, o sea, que haga la selección de un rango y yo le dé ejecutar la macro. Por ejemplo, con la de acá yo le puedo decir hola, ¿cómo están? Muy bien. Puedo ingresar el texto y más bien selecciono el rango donde lo voy a ejecutar, le digo macros, tomo la macro y la ejecuto y todo cambia inmediatamente, en lugar de usar la función mayúscula. Ahora, finalmente por acá, yo les traje pues un código que permite sacar las cantidades que van, que son términos numéricos y transmitirlo en letras. Ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, un millón en números, que me diga la palabra en letras 1.000.000 de pesos colombianos y así sucesivamente. Miren que esta es una función que uno dice, bueno, pues para colocar un valor de letras perdón, un valor de números en letras, yo no creo que sea tan complicado. Y miren la cantidad de instrucciones que yo conseguí para, poder tener una función de este tipo. Como les decía, muchas de las funciones ya están. Esta, por ejemplo, yo la copié literalmente y la pegué, que es una función que me va a permitir tomar los valores numéricos, la voy a copiar y me lo va a colocar en letras. Nosotros la podemos copiar y en ver código la podemos pegar. De hecho, creo que yo la tenía por ahí, aunque creo que la borré hace un momento. Sí, bueno, la voy a pegar. Este es el código de esa función, cuyo nombre se va a llamar pesosco. Esa función pesosco, dice que va a generar un parámetro que se llama typeCantidad como una moneda. En realidad, pues como la moneda en Excel también es un tipo de dato numérico, yo puedo ingresar un dato numérico y el resultado me va a devolver un string, que es un texto. Yo guardo, en estos momentos guardo esa, esa función, esa macro que les obtuve, y puedo llamar la función igual pesosco y el parámetro va a ser typeCantidad. Ese typeCantidad puede ser, y yo le diga, por ejemplo, 500.000, 500 y 3 ceros, y le doy a aceptar y la función me dice son 500.000 pesos colombianos. Entonces aquí la invitación es, hay muchas macros ya con funciones pues que nos pueden ser de utilidad. Podemos reutilizar esos códigos y traerlos. Para la creación pues ya como tal de código pues es un tema completamente avanzado pues de Excel, es de aprender pues lenguajes de programación, tipos de datos, estructuras, bucles, etcétera, etcétera. En lo cual pues es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, toma su tiempo y como les decía, día a día vamos aprendiendo. Entonces con esto pues digamos que era también como más de concepto y que vieran algunos códigos ahí, pues con esto cerraríamos el tema de las macros. Entonces voy a cerrar acá un momento y me voy a quedar aquí con la clase 25 un momento. ¿Me permiten 20 segundos, por favor? Bueno, el tema de hoy es combinación de correspondencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien ha trabajado combinación de correspondencia?
¿Alguien acá en particular ha trabajado? No, por acá no, no. Ok. Bueno, entonces les voy a dar el concepto de qué es combinación de correspondencia. Yo les compartí dos archivos para el día de hoy. Les compartí este archivo de acá que tiene a unos estudiantes, a unas notas, a un promedio y a unas faltas. Esta información de acá consideremos la que va a funcionar como una base de datos, tal y como vimos esas funciones de base de datos, en donde estos encabezados o campos me van a permitir que al yo hacer el llamado a esos encabezados o campos, me va a poder traer la información que hay dentro de cada encabezado y o campo. Resulta que aquí solamente tengo 8 registros. Ok, bueno, entonces, bueno, como les mencionaba al principio, el profe Rodrigo y la señorita Carol Andrade se van a quedar con ustedes un momento. Yo me voy a retirar y pues van a quedar con ustedes. Entonces le doy la bienvenida al profe Rodrigo y a la señorita Carol. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? Más para que puedan sacar el certificado y puedan sacarlos de los documentos que tengan ahí. Pero después del mes, en cualquier momento se pueden eliminar los correos. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas entonces, ¿verdad? Listo, si ya el profe Brian ya está, que les enseña a combinar correspondencias. Oh, por Dios. Bueno, Y eso que se usa muchísimas un poquito en gracias. las empresas no más. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde, ya feliz noche, que les rinda un montón, que aprendan mucho. Feliz noche para todos, yo también los dejo. Espero que mañana tengan hartos certificados para entregar. Entonces de ustedes depende, muchachos, de que entreguen las actividades, que se pongan las pilas en ese ejercicio final con el profe. Gracias, profe, por el espacio. Gracias, feliz Vale, noche. feliz noche. Listo. Entonces, muy buenas tardes nuevamente. Ya la grabación se retomó y estábamos dando pues como el concepto de combinación de correspondencia. Ya permítame por acá retomo para compartir. Por aquí tengo el concepto de, bueno, combinación de correspondencia. Entonces yo les estaba diciendo que aquí tenemos información que se parece como a una base de datos. Pues en realidad sí es efectivamente una base de datos. En estos momentos nosotros tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 registros. Pero imagínense, por ejemplo, que no tuvieran 11 registros y que la información no sean unas notas, sino que sean, por ejemplo, el nombre, el cargo, el área donde trabaja y, por ejemplo, el salario. Y se les quiere comunicar a todas las personas cuánto va a ser lo que van a recibir mes a mes. Y supongamos que las personas que hay dentro de la empresa son alrededor de unas 500. Básicamente ustedes manejan el mismo formato para enviarles un comunicado de decirles, mire, su salario, usted que trabaja en esta área, usted señor tal, lo que va a recibir es tanto. Entonces, si ustedes deciden hacer eso, de enviar un comunicado a cada uno, pues va a ser muy complejo la realización de 500 documentos de Word que tengan la información de cada uno. Es decir, que tengamos que hacer 500 hojas con el mismo formato, cambiándole nombre, cambiándole etc., pues va a ser muy complejo. Entonces vamos a ver cómo podemos automatizar ese proceso. Hasta aquí se entiende o el objetivo de la combinación de correspondencia.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les compartí un archivo de Word y un archivo de Excel. El archivo de Word, eh, dentro del archivo de Word vamos a encontrar un menú que se llama correspondencia. Dentro de ese menú de correspondencia vamos a encontrar un apartado que se llama seleccionar destinatarios. Aquí le vamos a dar clic y vamos a irnos donde dice usar una lista existente. Eso nos va a abrir un espacio como si fuéramos a guardar algo, pero en este caso en lugar de guardar, lo que vamos a hacer es seleccionar un determinado documento. Lo que vamos a realizar es que vamos a ubicar el archivo de la clase de hoy, que es la clase 25, que contiene la información de los datos de combinación de correspondencia. Eso, en mi caso, pues yo lo tengo en la ruta que pues estoy siguiendo acá. Ustedes deben buscar la ruta en donde tengan su archivo, en descargas o en documentos, dependiendo de cómo tengan configurado ustedes el equipo. Entonces, ubican el archivo. Una vez ubican el archivo, le dan clic y le dicen abrir. Pregunto, ¿hasta aquí vamos todos? Hasta aquí vamos todos, Profe, ¿sí? qué pena, se me demoró mucho abriendo el archivo de Word. No hay lío, no hay lío. Entonces repitamos el proceso. Entonces tenemos el archivo de Word. Vamos a irnos a correspondencia. En correspondencia le vamos a dar clic donde dice seleccionar destinatarios. Y le vamos a dar clic donde dice usar una lista existente. Y le damos clic. Aparece esta tabla, bueno, este cuadro, bueno, donde vamos a buscar los archivos y vamos a ubicar el archivo de Excel de la clase de hoy, clase 25 Excel. Yo en mi caso lo tengo en una ruta particular, esta no es probablemente la misma ruta de ustedes. Entonces ubiquen el archivo, llámense si lo hayan dejado en descargas o en documentos, en el escritorio, etc. Cuando ubiquen el archivo, le van a dar clic sobre dicho archivo. Le dan clic y le dicen abrir. Y les debe aparecer esta tablita de acá. ¿Me confirma? Ya algunos me dijeron que sí. ¿Me confirman los otros, por favor? Sí. Profe, ahí vamos. Listo. Entonces, aquí le vamos a decir aceptar. Una vez le hayamos dicho aceptar, se nos activan otras opciones de la correspondencia que se encuentra acá. Entonces, nos vamos a ir a, bueno, vamos a mirar qué es lo que vamos a cambiar antes de irnos hacia allá. Lo que vamos a cambiar es lo siguiente. Nos dice que mediante la presente es para informar el promedio del alumno. Nos dan el nombre del alumno. Entonces, por acá se va a cambiar el nombre del alumno y más abajo nos dice algo de que del tercer grado de la institución educativa Manuel Aguilar. Dice, el promedio general que el alumno tuvo en el presente año es de 7. Ese 7 lo vamos a modificar por el promedio que tengamos en la información de acá. Y el número de faltas es de 4. Ese 4 va a ser de la información también que tenemos en este encabezado. Eso es lo que vamos a cambiar. Son 11 registros. Si lo quiero hacer manualmente, pues me toca 11 copias, cambiar 11 nombres, 11 promedios y 11 faltas. Y la idea es que pues no sea así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya insertamos el archivo, nos vamos a ir donde dice correspondencia. Y en correspondencia vamos a ubicar un apartado que se llama insertar campo. Le damos clic y ahí van a aparecer los encabezados.
¿Qué encabezados va a tomar? Él va a tomar como encabezado la información que encuentre o datos que encuentre dentro de la primera fila. Es decir, yo podía haber dejado esto por allá abajo en la fila 20. Si él no encuentra nada de acá para arriba, no lo va a considerar, sino lo que encuentre en la primera fila donde haya datos. Entonces, me voy a ir donde dice insertar campo. Como ahí quiero que lleve el nombre del alumno, yo voy a seleccionar el campo de alumno. Y les va a aparecer de esta forma el apartado de alumno. Si me ubico sobre él, se resalta porque quiere decir que va a ser un llamado al alumno. Entonces voy a borrar este de acá y por el momento lo voy a dejar así con el encabezado. Le voy a dejar un rojo para que nos demos cuenta del cambio. Y aquí más abajo donde dice el promedio que obtuvo ese alumno es de 7, vamos a insertar ahora el campo correspondencia, insertar campo, el que dice promedio. Eso me va a traer el promedio del alumno que está acá. Entonces vuelvo y le coloco acá un rojo para que todos nos demos cuenta. Y en últimas nos dice que el número de faltas es de 4. Entonces elimino ese 4, me voy a correspondencia, insertar campo combinado y le digo el encabezado de las faltas. Pregunto, ¿hasta aquí vamos todos bien? Sí. Sí. Listo. Jennifer está contenta, dijo, uy. Listo. Entonces, bueno, por acá. Entonces, en el apartado de acá ya tenemos los encabezados. Vamos a mostrar una previsualización de lo que va a ocurrir. Vamos a mostrarle acá donde dice correspondencia, vamos a ir donde dice vista previa. Y le vamos a dar clic ahí. Una vez le demos vista previa, nos aparece el primer alumno que es Marcos Vargas Villa, que está acá, con su promedio de 10,66666, que pues es 10,67, y que el número de faltas que obtuvo es 3. Por acá en la parte de arriba hay unos iconos de desplazamiento. Si yo le digo al siguiente, me va a llevar al siguiente nombre. Y así sucesivamente a lo largo de todos los registros que hay en nuestro Excel. Son 8 registros, no 11. ¿Hasta ahí es claro? ¿Todos lo lograron? Listo. Sí. Listo. Entonces, ¿qué notan ustedes de particular en la presentación de este formato de comunicado? ¿Qué creen ustedes que se puede mejorar? ¿Qué le ven ustedes como que algo como que sobra, como que no debería ir así? Los decimales en el promedio. Los decimales en el promedio, porque de hecho pues es muy raro hablar de un promedio de 10,6666666. Se habla es de 10,6 o 10,67 o 10,67, a lo mucho 2 decimales, la verdad es pues como la presentación. Pues porque no es presentable y no tiene mucho sentido decir que tuvo un promedio de 10,6666. ¿Qué pasa? Resulta que si yo miro acá mi base de datos y verifico, pues acá están con 2 decimales. Pero lo que pasa es que por debajo, cuando digo por debajo, si yo corro los decimales, pues Excel me va a traer todos los decimales que pues él tiene. Todos los decimales que él tiene de qué. Aquí dentro hay una fórmula de promedio. Un promedio de esta suma de notas dividido entre 3. Si su resultado tiene 10 decimales,
Yo lo único que puedo hacer como tal es que la visibilidad sea de 1, de 2, de 3, pero por debajo o internamente él va a tener todos sus decimales. Entonces, para evitar eso, me toca hacer pues un cambio de formato de tal manera que la presentación o internamente no tenga esos 10 decimales, sino que tenga 2 nada más. Ustedes recuerdan qué función se le aplicaba a unos números y permitía cambiar el formato. Que por allá la usábamos con unos 4, lo utilizábamos con 4 Ys, con 4 Ds, con 4 Ms para obtener, por ejemplo, el año de manera larga o de manera corta, el mes de manera larga o el mes abreviado, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan más o menos esa función? O sí la recuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Formato, dato, formato. Sí, esa es la sintaxis, pero no es formato. De hecho, pensé que de pronto había una nueva función que se llamaba formato y traté de mirar, pero no. Pero sí es parecida a esa que nos comenta Cristian. Valor, no, valor me convertía un texto en número. Bueno, un texto que parece número en número. Y por ahí les estuve diciendo por ahí les dije más o menos la respuesta ya. La función se llama texto, que fue una de las primeras que vimos con las funciones de texto. Que yo les decía que pues su utilidad pues no es que fuera poco útil, sino que dependía mucho, pues la verdad, de casos en específicos. Uno de ellos puede ser estos. Esa función texto, más o menos como nos decía Cristian, nos pide un dato, bueno, un valor, y luego un formato, que como nos lo decía Cristian, dicho formato debe ir entre comillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que a este promedio que está acá le vamos a colocar un formato en el cual solamente tenga 2 números y 2 decimales. Por acá, en más formatos de número, hay un apartado que se llama personalizada. Hay un apartado que se llama personalizada que contiene otros tipos de presentaciones de datos, de números, de horas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, están estos de acá. En palabras más, palabras menos, para presentar, digamos, información, el número como tal, o bueno, el formato como tal que me hace un llamado a un formato que tenga 2 decimales es básicamente el siguiente. Voy a mostrar aquí una hoja nueva para no colocarlo acá y que no me entre en conflicto con la combinación de correspondencia. Para representar números en un formato se debe utilizar el numeral, coma, y para los decimales va a ser numeral. Es decir, esos 2 numerales al final van a representar 2 decimales del total de los decimales que se pueda obtener dentro de una función. En este caso, de los 10 decimales que me arroja el promedio de esos 3 datos, yo le voy a decir solamente establezcame 2 de ellos. ¿Cómo hago esto? Aquí en el promedio me está dando un resultado. Ese resultado va a ser mi valor, por lo cual antes de voy a llamar a la función texto. Y el argumento valor de la función texto va a ser el resultado de promedio. Le voy a decir punto y coma
y el formato que le voy a ingresar es el que les acabo de mostrar, pero tengo que ingresarlo entre comillas. Entre comillas le coloco numeral, numeral, coma, numeral, numeral. Y cierro la comilla y cierro el paréntesis. Si ustedes tienen configurado que no sea una coma, sino que sea un punto, pues le colocan numeral, numeral, punto, numeral, numeral. Y aquí le damos Enter y nos desplazamos hacia abajo y pues así de manera generalizada ya quedaron todos los formatos. De hecho podemos comprobar e intentamos aumentar o disminuir los decimales y no me va a dejar. En primera instancia no me deja porque ese resultado que aparece ahí se está estableciendo como un texto, debido a que la función texto coloca un determinado formato para presentarse, que si bien el formato puede ser de un número, por debajo el tipo de dato que va a quedar para Excel es un tipo de dato de texto. Pregunto, ¿hasta aquí todos lograron colocar esta función texto acá? ¿Todos la lograron colocar? Sí. Sí. Listo. Entonces aquí en la combinación de correspondencia yo me puedo desplazar hacia un lado y hacia el otro y lo que vamos a notar es que nos aparece en un principio un 0. Para corregir ese error de ese 0, que nos aparezca como tal estos valores de acá, vamos a hacer lo siguiente. De primera instancia les digo que no debería aparecer ese 0, pues la verdad no sé si tenga algo que ver con temas de compatibilidad de los archivos, porque al hacer el cambio acá debería tomármelo acá inmediatamente, pero el error lo solucionamos de una manera sencilla. Nos vamos a ir a donde dice editar lista de destinatarios, acá. Y vamos a notar que de los datos que tenemos, ahí en el promedio todos están en 0, pero pues aquí estamos viendo que no son efectivamente 0. Aquí donde dicen origen de los datos, le vamos a dar clic en donde dice clase 25 Excel, que es de donde estamos trayendo la información. Y en lugar de darle actualizar, le vamos a dar acá donde dice edición. Me va a generar algo que dice que el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. Es decir, aquí no puedo acceder al archivo porque en este momento está abierto acá, pero si yo le doy a aceptar, él me hace la corrección o la actualización acá de los valores que estaban en 0. Y le damos a aceptar. ¿Hasta ahí todo lo logramos? Cristian David sí, Juan Alberto sí, sí, listo. Sí. Listo. Entonces vamos a anotar lo siguiente, nos vamos a desplazar por todas las combinaciones de correspondencia y miramos cómo nos quedan dos decimales. Voy a pararme particularmente sobre el alumno Manuel Aguilar Sánchez. Quiero preguntarles qué extraño le notan ustedes al alumno Manuel Aguilar Sánchez con respecto a los demás, por ejemplo a este. Que quedó con una coma. Que quedó con una coma, ¿cierto? Entonces, pues uno esperaría que si es que ese 13, si no tiene nada, es porque es un 13,00. O sea, no tiene decimales. O sea, sí, los ceros son decimales, pero como no tienen valor para el formato de acá, por más de que yo le diga colóqueme 2 decimales, él va a entender que esos decimales no tienen valor y se va a quedar hasta la coma de acá.
Eso ocurre cuando el promedio es exactamente un número entero. Es decir, miren que acá el promedio de esto es exactamente 13, no 13,01, 02, 02, 03, etc. Entonces, pues yo les haría una pregunta. En esos casos, para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Que se presente un promedio como 13,00 o como 13? Sin decimales. Sin decimales, 13, listo. Pues yo también pues opinaría lo mismo, aunque ambas opciones son válidas si lo quieren colocar. Y ambas opciones se pueden hacer, pero vamos a dejarlo en 13. Profe, a mí no me salió la coma. Me quedó algo. ¿Le quedó de una vez? ¿Le quedó de una vez sin la coma? Sí, señor. Sí. Y acá dentro de los datos aparece que aparece la coma. ¿De casualidad no le aparece un punto o algo así? ¿Se refiere a los datos en la hoja del C? Sí, señor. No, señor, no me aparece ningún punto. Ok, podría mostrarlo a ver si es un tema de su Excel o es algo que de pronto le dio que no me di cuenta. ¿Podría compartir un momento, por favor? A mí no me salió el Sí, sí. promedio ni las faltas. Listo, Luis Fernando, ya vamos a ver su caso. Mientras Juan Alberto nos comparte y miramos a ver si Juan Alberto de pronto dio alguna otra instrucción adicional para que no nos salga la coma, pues genial, mucho mejor a lo que pues a la solución que les tengo. Y Luis Fernando me dice que no le salió el promedio ni las faltas. Luis Fernando, ¿usted también tiene forma de compartir? Sí, sí tiene forma de compartir, Luis Fernando también. Listo, esperemos un momento que Juan Alberto nos comparte y miramos. Juan Alberto ya puede compartir. O le damos paso un momento a Luis Fernando. Ah, ya está compartiendo. Entonces, igual de cualquier manera, Luis Fernando, prepárese para compartir, por favor. Listo. Texto promedio C7 a E7 y les está apareciendo de manera inmediata. Ok, hagamos una cosa. Dejen el primero en la celda F4 solamente el promedio solito. Quiero saber por qué es F4. Borre la función texto, el punticoma y el numeral. Eso bórrelo. Y borre ahí. Y le da Enter. Ah, ok, no, si está con los dos decimales. Entonces, control Z para que rehaga la instrucción de ahí. Y ya como tal en su correspondencia si le sale 11, 13, 13 o le salen los decimales tal cual en todos. Aquí tiene 13 y en el primero, allí arriba en la vista previa puede volverse el primero, por favor. Ah, pero ahí le están saliendo 11 y no le están saliendo con los dos decimales. Cuando usted utiliza, bueno, puede ser de ahí. No, pero ahí como están los datos ¿en qué? En Excel están bien, pues no, o sea, como en Excel se están viendo como un entero, ahí no hay lío. Si quiere, volvámonos a Excel un momento, por favor.
Listo, dice igual texto promedio, numeral, numeral. Ah, ya. Punto y coma tiene usted. Es una coma, Juan Alberto. Ahí en numeral, numeral, punto y coma, numeral, numeral. A la derecha. Ahí en medio de los numerales, numerales, tiene un punto y coma. Y es una coma. Es decir, tiene numeral, comillas, numeral, numeral, punto y coma. Ese punto y coma es una coma. Enter. Y arrastra hacia abajo. Ya vi mi error. La previsualización da más hojas aparte de los 8 registros. Ah, ok. Puede ser porque haya escrito información. Ya quedó ahí esto, Luis Fernando. Perdón, Juan Alberto. Pero miren que ya, pues ahí me dio otra, ahí dio otra alternativa, o me dio otra alternativa para darles también una respuesta. Gracias, Juan Alberto. Entonces, reanudo por acá. Me dice Luis Fernando que ya encontré el error, que en la previsualización encuentra más registros. Probablemente haya sido porque haya escrito información acá adentro. Por eso yo la hice acá afuera para evitar esos inconvenientes de que tomara más registros. Pero pregunto, Luis Fernando, ¿ya solucionamos? ¿Ya pudo tomar el promedio y pudo tomar las faltas? ¿O miramos? Listo. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí, pues en la hoja, tenemos estas opciones de acá. Resulta que nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué función creen que yo puedo utilizar para que si encuentra una coma al final de este resultado texto promedio numeral numeral, me quite esa coma y me lo deje solamente con el número entero? Es decir, aplicar un formato siempre y cuando haya una coma que sea eliminar esa coma. Y si no encuentra una coma, si no encuentra un número como último carácter de esa información, que me lo deje tal y como lo tenemos ahí. ¿Qué función cree que podemos utilizar? Quiero dos posibles resultados. Resultado 1. Si queda un 13 y una coma y el último carácter de esa celda es una coma, entonces que me borre esa coma. Pero si tiene un 13,01 y el último carácter es un número, pues me lo deje así como está. Tengo dos posibles resultados. ¿Dentro de qué función creen que puedo colocarla para que me deje esos dos posibles resultados? Por ahí Luis Fernando me dijo, sí salieron bien. Luis Fernando me dijo, sí salieron bien. Por ahí debe estar la respuesta, en esa palabra. Extraer. César me dice extraer. Extraer se puede usar dentro de la función que les estoy diciendo, es una alternativa. Pero sí. Juan Alberto piensa en un extraer y un derecha. Sí, se puede hacer con un derecha, pero dentro de una función, como nos lo dijo Cristian, con una función sí. Más que sí o con una función sí. ¿Cuál va a ser esa función sí? Yo le voy a decir algo como, si el último carácter es igual a una coma, entonces que el formato sea numeral, numeral, coma, 0, 0, 0. ¿O no?
porque no quiero colocar dos ceros al final, que sea simplemente numeral, numeral. O sea, que me deje el valor como tal en entero. Si le dijera numeral, numeral, coma 00, pues me va a quedar, por ejemplo, 13,00. Pero si le digo nomás numeral, numeral, me va a quedar 13. Es decir, va a quedar algo más o menos así. Entonces, vamos a usar una función sí, pero esa función sí debe tener algo más para complementar. Le vamos a decir que sí, el resultado de esto, bueno, hagámoslo desde arriba, sí, el resultado de esto, específicamente en su último dato, es igual a una coma. ¿Cómo hago para que al resultado de esto yo le tome el último carácter? Es decir, yo tengo 13, ¿cómo hago? Ese es el resultado de la función texto paréntesis promedio C4, dos puntos E4, punto y coma, comillas, numeral, numeral, coma, numeral, numeral. Ese es el resultado, 13, ¿Cómo hago para que a ese resultado yo pueda tomar ese valor de la coma? Ya por ahí lo habían mencionado hasta dos opciones. Esta coma en donde se ubica dentro del texto. Si yo tengo, miren el 13, este 13, esa coma en donde se ubica. ¿Qué posición tiene esa coma? ¿Cómo, perdón? A la derecha. A la derecha. Posición 3, exacto. Esa posición 3 es la primera posición 3 de izquierda a derecha. Pero podríamos hacer eso con un extraer, pero podríamos hacerlo más fácil con una derecha, diciéndole que sí, la derecha de este resultado, o sea, de este texto, que es este resultado de acá, hasta acá, es decir, digamos que va a dar 13, punto y coma, ¿cuántos caracteres voy a extraer de ese resultado? O sea, de 13, ¿cuántos caracteres voy a extraer de derecha a izquierda? Uno solo, que es el último. Si eso llegase a ser igual a una coma, es decir, si tiene como resultado 13, el último carácter de ese 13, es una coma, y si encuentra una coma ahí, entonces el valor verdadero va a ser la función texto y promedio, con el promedio para cambiar el formato, pero que solamente me aparezca numeral, numeral, porque si tengo 13, yo lo que quiero es que en lugar de 13, me deje un 13 nada más. Pregunto, ¿hasta ahí es claro? Eso es de detenimiento, para entenderlo, porque hay muchas funciones y nos empiezan como a complicar un poco las cosas. Pero entonces repito nuevamente. Con la función text, con la función promedio obtuve un resultado. Ese resultado ya nos dimos cuenta de que nos aparecen todos los decimales en la combinación de correspondencia que estamos haciendo. Para ello, ¿qué hicimos? Colocamos la función texto para establecer solamente dos decimales al final. Pero nos está ocurriendo que en algunos casos nos deja ese 13 y nos deja, ¿en qué casos? Cuando el promedio es exactamente un número entero, nos está dejando, por ejemplo, 13, y por presentación la idea no es que quede 13, sino que quede 13 nada más. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de comparación? El último carácter
que haya de ese resultado texto promedio, el último carácter. ¿Cuáles son esos caracteres? ¿Cuál es el último carácter, por ejemplo, de 13 coma, la coma, de 12,67, el 7, de 13,33, el 3 y así sucesivamente? Si dentro de estas opciones el último carácter es una coma, ¿cómo saqué el último carácter? Pues a ese resultado le apliqué una función derecha para que mirara los caracteres de derecha a izquierda. Este 1 viene de la función derecha. Miren que si yo me paro sobre el 1, la guía me está diciendo que estoy en la función derecha y en ese 1 lo que yo estoy pidiendo es que me extraiga una cantidad de caracteres. ¿Cuántos? 1 nada más. ¿De quién? ¿De qué texto? Del resultado de esta fórmula que estoy colocando. Si yo llego a encontrar que ese último carácter es una coma, le voy a decir que el formato que quede sea un numeral sin comas, para que me quede un entero. De lo contrario, que me deje el formato normal, numeral, que me deje el formato que habíamos dado primero, el de numeral, coma, numeral. ¿Por qué? ¿En qué casos no va a encontrar una coma? Cuando encuentre un número. Como por ejemplo en el 12,67, el último es un 7, que es un número. 13,33, el último es un 3, que es un número. Y así sucesivamente. Cuando encuentra un número, quiere decir que ese valor de ahí no es un entero, sino es un decimal. Por lo cual ahí sí voy a dejar dos decimales. Yo le doy enter, ahí me faltaron paréntesis, y le digo enter que sí, y me desplazo hacia abajo, y vamos a notar que ahora el 13 no me queda como 13, sino me queda como 13. ¿Es más claro así? Especialmente para de pronto los que no la entendieron de buenas a primeras. Que esto queda más o menos así para que lo entendamos. Creo que así se puede entender un poco mejor. ¿Sí es más claro así? ¿O todavía sigue siendo confuso? ¿O es de mirar con detenimiento? Cristian me dijo que estaba claro. Profe, y la tercera, pero me quedó falso. ¿Le quedó un falso? Listo, podemos Sí, mirarlo. supongo que habré escrito. Algún punto y coma, por ahí que se le fue mal. Sí, ¿Podemos mirarlo? me estoy compartiendo. Listo. Derecha texto promedio punto y coma 1 igual a punto y coma texto promedio punto y coma. Ah, le faltó el otro texto promedio, le faltó este de acá. Sí puede ver mi pantalla un momento, ¿sí? Le Sí. faltó, se lo voy a copiar de hecho. Usted tiene ahí, bueno, me faltó este de acá. Usted tiene hasta acá el valor verdadero. Cuando el valor sea falso, que el formato quede tal cual como hicimos la comparación acá. No puedo ver, profe. ¿No lo logras ver? Entonces permíteme un momento, lo reanudo acá. Listo. ¿Qué le faltó? Esto que está acá. O sea, usted tiene todo hasta acá, tiene todo hasta acá. Le faltó este que está acá. El valor falso, el valor cuando no encuentre la coma como último carácter. ¿Cuál va a ser ese valor falso? Que la presentación sea con los dos decimales. Eso es lo que le faltaba. ¿Listo? Ok, ya no.
¿Ya lo identificó? Sí, señor. Listo. Ya lo identifiqué. Más sin embargo, voy a copiarles acá a ustedes la fórmula para que lo peguen ahí por si pues hay inconvenientes. Ahí les copié la fórmula para que lo peguen por si no les da el resultado. ¿Desde dónde la copian? Desde acá, desde la primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la hoja de Word. Yo me voy a la izquierda y me voy a la derecha y notemos que ya la presentación de esto es con el 13, pero sin la coma. Y en donde debe ir la coma, pues va. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, señor. ¿Y el resto cómo vamos? Bien. Bien. Por acá Nicolás, Leonardo, Lisette, Rosmary, Sandy. Bien. Ahí voy. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que aquí tengo la información de todos. Pero el tema es, bueno, resulta que ahí tengo de todos, pero tampoco me voy a poner a imprimir, corro al otro, imprimir y corro al otro, no. ¿Qué voy a hacer? Aquí, en la opción de finalizar, me dice finalizar y combinar. En finalizar y combinar, vamos a encontrar una parte que dice editar documentos individuales. Entonces nosotros le podemos decir clic ahí en editar documentos individuales y le vamos a decir en los registros que me diga todos. Yo le doy a aceptar y eso me va a generar a mí una nueva hoja de cálculo, perdón, un nuevo hoja de procesador de texto, en donde en cada hoja va a estar la información de cada una de las personas y ya solamente le doy la instrucción de imprimir y puedo tener las cartas para todos, sin necesidad de haber copiado y pegado una por una y de haber generado un copiado acá al nombre, un copiado al promedio, etcétera, etcétera. ¿Todos lo lograron? Ahí vamos, dice Lizeth. ¿No lo logró Cristian? Ah, ok, se perdió, listo. ¿Qué es lo que se ha de hacer? Voy a borrar esto de acá. Yo tengo acá todos los valores, ¿cierto? Entonces, en lugar de colocarme aquí, imprimo, espero que imprima y luego aquí, y luego mando la acción de impresión, y luego aquí, mando la acción de impresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí en correspondencia, al final a la derecha, dice finalizar y combinar. Y le damos clic. Y ahí dice, por ejemplo, editar documentos individuales. Ahí le damos clic y va a aparecer la opción de combinar registros. Aquí dice todos, debe estar marcado todos. Y le damos a aceptar o con el doble clic que le di ahí me lo abrió de una vez. Y me va a generar las cartas para todos. Ahora sí, mejor, Cristian. Ok, listo. ¿Todos lo lograron? ¿Alguien no pudo? Mi Ringo, ahí tiene mi Ringo. ¿Todos lo lograron? Se me olvidó haber hecho eso a mí. Me le hubiera comprado la leche. Esa de 2.000 pesos. Listo. ¿Cómo les fue a los demás? A Luis Fernando, Cristian, sí. Juan Alberto, sí. A Lisette, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue a Nicolás? Ah, bueno, Nicolás me dijo que... Creo que me ha dicho que iba bien, sí.
Ah, que está en la U, perdón. ¿Cómo se llama que me queda ahí? Guillermo, David Santiago, Lisette. Esa dijo que la señora lo dejó de entrar y no se dio cuenta. ¿Bien? Normalmente cuando hay un silencio es porque no estamos bien. Siéntanse libres de decir, no lo logré, no pude, no entendí. Ah, he entendido, pero no tengo cómo hacerlo. Ok, listo. Bueno. Ok, por 2 acá también. Listo. Bueno, entonces, yo sí. Ah, solo que el compu lento para todo. Listo. Bueno, está bien. Entonces, bueno, ese es el tema de combinación de correspondencia que nos puede ahorrar tiempo para hacer pues muchas cosas. La actividad va a ser sobre combinación de correspondencia. La voy a dejar habilitada para que la entregue mañana. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es que por favor, pues vamos a hacer un Kahoot para repasar algunas funciones. Vamos a dejar la prueba como final para mirar el contraste de lo que se aprendió en el curso a lo largo del curso hasta el día de hoy y pues vamos a hacer esa actividad y con eso cerraríamos pues nuestro curso de Excel. Entonces recordarles para que por favor envíen las actividades. Ahorita me voy a poner en modo calificación y pues voy a hacer las calificaciones respectivas. Entonces detengo la grabación de la clase en estos momentos.